En esta oportunidad me convocaron para hablar un poco sobre el negocio de transporte de hidrocarburos y me gustaría entrar un poco en el desarrollo de la industria del gas y cómo esto se ha desarrollado en los últimos años, ¿no? Un poco para ponernos en auto, sé que ustedes mañana van a tener una charla amplia sobre este tema de la industria del gas natural, pero quizás para entender de qué se trata el negocio de transporte y por qué es un negocio particularmente diferente al negocio upstream y downstream de petróleo, hay que entender la lógica del negocio que está detrás de todo esto, ¿no? Un poquito entendemos que el negocio de gas se divide en manera de explotación, el tema de upstream, es un tema que se maneja de la misma manera en petróleo y gas, y el sector de transporte, que une las zonas de consumo con las zonas de explotación. ¿Es necesario el transporte en la industria del gas? Sí, porque es el medio de infraestructura que hace que une la zona de producción con la zona de consumo. No es el gas natural, es difícilmente transportable en camiones, se necesita una tecnología de enfriamiento y las economías de escala del transporte hace que mediante un sistema de transporte puedas llevar grandes volúmenes a las zonas de consumo. Es por eso la necesidad de un ducto de transporte que una la zona de explotación con la zona de consumo. Ahora vemos, la explotación en sí es un segmento competitivo, hay varios actores que compiten por poner en venta su gas natural. Caso contrario es el transporte, que es un monopolio regulado, y la distribución, que la distribución de redes igualmente es un monopolio regulado. Ya vamos a ver más adelante por qué la diferencia en la industria de este tipo en temas económicos de la industria en el tema de transporte, ¿no? Bueno, ustedes saben esto ya. En la explotación hay elevado riesgo geológico, hay escasas economía de escala, los costos marginales no necesariamente son crecientes o decrecientes, la proporción de costos fijos no es tan alta comparada con las zonas productivas, con otras actividades de la producción. No necesitas grandes inversiones en capital extensivo, en infraestructura, para poner en producción los campos. El negocio de transporte sí es un negocio con alta inversión, elevados costos hundidos y con costos marginales, costos medios decrecientes. Es decir, a medida que transportemos más, la tarifa de transporte siempre va a ser menor. No necesariamente eso pasa en una explotación de hidrocarburos. Sin embargo, existen barreras de entrada al negocio. Es difícil tener ante un sistema como el mercado nacional con poca demanda de gas, tener varios sistemas de transporte en paralelo. Por lo tanto, el primer transporte limita el ingreso de siguientes proyectos de transporte. Es difícil. Si bien la norma te permite poder competir, tener varios sistemas de transporte, el mercado en sí, el negocio, hace que eso sea una imposibilidad económica. La distribución de redes, bajo la lógica del transporte, también es altamente intensiva en capital, en inversión. Opera en el mercado, pero no es el mercado. Presenta elevadas economías de escala, igual tiene barreras de entrada. Es difícil también, como pasa en el tema de la distribución eléctrica, tener dos suministradores de electricidad. Por eso que Lima se divide entre luz del sur y del norte, ¿no? En caso eléctrico. Igual acá nosotros tenemos el caso de Cálida, que es el que suministra o distribuye gas natural en Lima y Callao. Y, como se dijo, ¿no?, atiende a una determinada área, ¿no? Un poquito para entrar ya en el tema, ¿no?, para entender un poco qué es el transporte y qué involucra el transporte. El transporte es un servicio. Brindamos un servicio de transporte. Y el cual puede ser realizado a través de un contrato administrativo que tengamos con el Estado, que es una concesión. Esta concesión le da el derecho al contratista de poder construir un sistema de transporte de acuerdo a lo que el Estado, las exigencias que le pida, en temas de diseño, construcción, dimensiones, puntos de entrega, etc. ¿Hay actividades de transporte que se pueden realizar sin concesión? Sí. Las conexiones de ductos entre los pozos, las tuberías de recolección, los ductos de uso propio, etc. ¿Y qué hace el concesionario? ¿No? El concesionario viene, el servicio de transporte, ¿qué es? Te cuida el gas. El usuario viene y te dice, transpórtame, recibe el gas en la zona de producción, porque el productor me ha vendido, y llévamelo a mi consumo o a la puerta de entrada, entrégaselo al distribuidor. Entonces nosotros custodiamos el gas de un punto a otro punto, que la calidad,
que la presión de entrega y salida sean la que el usuario requiere requiera de acuerdo a su proceso productivo o en cuál va a consumir el gas. Esta actividad ¿cuáles son las características? Es de acceso abierto, es decir, no podemos restringir la entrada a cualquier actividad, a cualquier persona que quiera usar el sistema de transporte, y se adjudica la capacidad de transporte, es decir, si bien no le impido la entrada, pero la adjudicación de mi servicio de transporte o el uso de la capacidad de transporte está sujeto a una oferta pública. Esta oferta pública se realizan dependiendo si es que el concesionario tiene capacidad de transporte. Esta capacidad de transporte ociosa o liberada se le lanza al mercado y los usuarios que tienen suministro de gas levantan la mano, ofertan y presentan una solicitud de acceso al gas natural. Es así como se adjudican las capacidades de transporte para cada usuario. No se discrimina y no se limita la entrada a diferentes actores de la industria. Bueno, ya lo hemos dicho, el concesionario no compra, no vende gas, solamente lo usa para consumo propio, ¿no? Y no tiene derecho sobre el gas, salvo que cuidar durante el proceso de transporte que las condiciones del gas, la composición y la presión de salida sea la que se contrató con el usuario. Bueno, es lo mismo. ¿Cómo diseña el transportista su negocio? Lo diseña en función de la concesión que el Estado le ha firmado. Eso está en función de las capacidades que el Estado te exige, la longitud del ducto, el espesor de la tubería y los puntos de entregas que tengas que construir o que entregar de acuerdo al contrato de concesión. Como es un monopolio regulado, las tarifas son fijadas por el regulador y este es el OSINDERMIN. Normalmente el grado de inversión o las grandes inversiones y plazos de recuperación son de alto financiamiento. Normalmente entre el 60 y el 85% del proyecto es financiado a través de bancos. Y hemos estado hablando qué servicios brindamos. Existen dos servicios que brindamos. Es el servicio de transporte firme y el servicio de transporte interrumpible. ¿Cuál es la diferencia del servicio de transporte firme? Es el servicio mediante el cual nos comprometemos entre el transportista y el usuario a brindarle, asegurar una capacidad al usuario y que éste tenga la obligación de pagar por esta capacidad. Hay un compromiso de las dos partes. El contratista, el concesionario, en separarle dentro de su sistema una capacidad y el usuario en contratar esta capacidad. Si no lo usa, lo tiene que pagar. Y el contrato interrumpible es un contrato mediante el cual no hay esa obligación de pago, pero el concesionario brinda el servicio siempre y cuando tenga capacidad disponible. Y también lo puede cortar porque no está sujeto a una obligación de derecho con respecto a la capacidad. El marco regulatorio. Para desarrollar este proyecto no es un proyecto necesariamente de libre mercado o no es necesario que el Estado intervenga. No, sí es necesario. Se necesitan normas que regulen, que establezcan algunas condiciones que permitan al inversionista y tanto al Estado poder desarrollar este tipo de infraestructura. Estas normas tienen que ser transparentes, es decir, comprensibles. Tienen que ser predecibles, es decir, no tienen que tener discrecionalidad, no puede ser interpretada de una manera distinta, porque vamos a ver la relación que tiene el transportista se basa en las normas y en su contrato. La metodología comprensible que pueda ser aplicada sin discrecionalidad, eso es lo que necesita el marco regulatorio. Bajo esa lógica, tenemos la Ley Orgánica de Hidrocarburos, tenemos el Reglamento de Transporte, las normas de servicios, la norma de asignación y normas que crean la tarifa única y el mercado secundario. Un poquito, no quiero profundizar mucho, pero para entender cuál es el marco general, la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que cualquier persona natural jurídica puede construir o acceder a la infraestructura bajo contratos de concesión. El Reglamento de Transporte establece los lineamientos técnicos de supervisión por parte de OSINDERMIN y de seguridad por el cual tienen que construirse los sistemas de transporte. Asimismo, ya regula cómo el Estado tiene que dar en concesión estos proyectos.
Ya la norma de servicio regula de cierta manera, como es una actividad regulada y como hay tarifas y necesitamos que los contratos de concesión no pueden ser acordados entre las partes, sino tiene que haber un lineamiento general. Entonces, esta norma de servicio lo que te da es, regula la relación entre el concesionario y el usuario. Las condiciones, cómo es el trato, las penalidades que tiene el contrato, las obligaciones del usuario y del concesionario. Luego tenemos las normas de asignación de capacidad. Estas son las normas, como ya hemos conversado anteriormente, que regulan cómo se adjudica la capacidad de transporte en los Open Season. También tenemos, en el año 2010 se crearon dos normas. Una norma es, crea la tarifa única. Lo que busca es, hoy día tenemos un sistema de transporte construido que es el ducto de Camisea, famoso TGP, que mañana si entran otros sistemas de transporte podamos tener una tarifa única, equiparable en todo el sistema peruano. Es una norma que todavía no se aplica, pero sin embargo está dentro del marco regulatorio. Y también tenemos una norma que de cierta manera se aplica, que es el mercado secundario del gas natural. ¿Qué es lo que busca esta norma? Es aprovechar el consumo de gas no utilizado o la capacidad ociosa de transporte y que los usuarios del sistema puedan entre ellos intercambiar o aprovechar las restricciones de gas de otros. Si yo tengo gas y tú necesitas gas, yo te lo vendo. Entonces se optimiza el uso de gas. Eso es lo que busca esta norma. Si bien por temas legales no se ha aplicado en la industria, tengo conocimiento que entre los generadores sí ha habido este tipo de acuerdos y entre ellos aprovechan, en función del despacho económico del sistema eléctrico, el uso eficiente de su contrato de transporte y de su contrato de suministro. Me gustaría que un poco sea, sé que es la hora del almuerzo, si puede ser un poco más dinámico, si tienen algunas preguntas podemos ir avanzando, preguntando, no tengo problema que me interrumpan. No se duerman nada más. Bueno, ahí hay dos normas más, que son las dos normas que regulan los proyectos. Esta norma, la ley 27133, es la que crea y genera la base económica mediante la cual se desarrolló el proyecto de TGP, que es la garantía de red principal. Y tenemos la ley 29690, que también de cierta manera regula los fundamentos económicos para desarrollar el proyecto del gasoducto surperuano. Ahora, ¿qué es esta garantía red principal? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se calcula la tarifa? De manera sencilla. ¿Qué es la tarifa? ¿Qué es lo que va a pagar? ¿Qué es lo que tiene que pagar? Tiene que pagar el costo de servicio. Es decir, la tarifa paga no más que el concesionario invierta en desarrollar, en construir la infraestructura y en operarla y mantenerla. ¿Quiénes lo van a pagar? La demanda, los usuarios del transporte. ¿Cómo se va a pagar? De acuerdo a la tarifa calculada. ¿En cuánto tiempo? Durante el periodo de operación. Las concesiones son de 30 años en operación y 4 años de construcción. Ese es el periodo normalmente que te dan de concesión. ¿Qué es el costo de servicio? El costo de servicio es una definición económica mediante la cual lo que se busca es poner el valor de la inversión y de la operación de mantenimiento en una sola fecha. Se lleva todos los costos de inversión y todos los costos de operación y mantenimiento a valor presente en una sola fecha, en la fecha que tú ofertas. Y tú cómo ofertas o cómo ganas el derecho de construir el proyecto es a través del costo de servicio. El menor costo de servicio en una licitación es la que te adjudica, los proyectos de transporte. O la que te adjudicó en el caso de TGP, en el caso del GCP, el proyecto de transporte. Esto es el costo de servicio. Es decir, el concesionario no va a recibir durante su periodo de operación más que el costo de servicio. A él se le va a remunerar su inversión y su operación y mantenimiento a una tasa del 12%, que es una tasa regulada también bajo norma, y una tasa que todo el sector eléctrico, todo el sector de energía incorpora, o sea, grandes proyectos de infraestructura, de redes, tanto en electricidad, distribución y transmisión eléctrica, como en transporte de gas natural, están remunerados a través de esta tasa del 12%. O sea, no gana más de lo que invierte más una tasa del 12%. Los costos de operación y mantenimiento no necesariamente van a valorar cada uno tiene una valorización de la inversión, comenzando. La inversión en esta parte antes de la construcción, cada uno de acuerdo a su diseño, porque también te da flexibilidad cada uno a poner, trazar tu ruta, cuál es la mejor ruta, cómo valoriza los impactos ambientales, cómo valoriza los temas sociales,
la compra de terrenos. Entonces cada uno tiene un estimado, porque a la hora de lanzar el costo de servicio en la oferta, no necesariamente tú vas a llegar a una misma percepción del otro que está compitiendo por el costo de servicio. Eso en la parte de inversión, ¿no? O sea, la valorización del proyecto no necesariamente es la misma. Igual en el tema de la operación de mantenimiento, ¿no? Es por eso la diferencia. Sin embargo, normalmente debería ser que los costos de servicio, cuando hay una competencia, no sea la diferencia tan grande, ¿no? Pero más depende de la valorización del proyecto, de cómo valorizan los riesgos que tiene el proyecto. Yo puedo tener un riesgo de este proyecto diferente al que tú puedas tener de ese proyecto. Yo ese proyecto lo puedo castigar, no, este proyecto tiene problemas sociales, tiene problemas de IA, entonces a mí me va a salir más caro, quizás construir por ahí, le pongo un plus más porque sé que me va a costar más. De repente otro inversionista dice, no, yo sé que por acá la zona, el tema de comunidades, tenemos buen trato, buen acceso y no va a haber mayor problema. Es por eso quizás la diferencia entre diferentes ofertantes en un proceso de licitación. Bueno, ¿y qué es la tarifa, no? O sea, la tarifa ya, como hemos visto, o sea, el proyecto tiene que pagar tu costo de servicio. Entonces, ¿cómo se define la tarifa? Es el costo de servicio entre la demanda que vas a transportar. Y eso es lo que te va a pagar el proyecto. En el mercado peruano y en otros países se ha desarrollado este concepto de mecanismo de ingreso garantizado. Esta lógica tiene el objeto de garantizar al inversionista una rentabilidad o un ingreso de corto y mediano plazo predecible. Un inversionista normalmente en este tipo de infraestructuras no invierte a riesgo. No es una actividad como exploración-producción, ¿no? No invierten a riesgo. Entonces, ¿cómo se desarrollan este proyecto de infraestructura? Se desarrollan a través de dos fuentes de inversión. Una que son los propios accionistas pongan capital y otra que los bancos. Cuando los bancos ponen capital, lo que los bancos le exigen a estos tipos de proyectos es garantízame ingresos de tu proyecto, garantízame que en los siguientes años tú vas a tener ingresos. ¿Y cómo garantizamos eso? ¿Cómo garantiza el Estado? Es como el proyecto tiene, al inicio de este tipo de proyectos, tiene pocos beneficiarios, es decir, la demanda de gas en Camisea y la demanda de gas en el sur, al comienzo no va a ser la cantidad que sea suficientemente el máximo de la demanda de esa zona. A medida que ingrese el proyecto va a haber nuevas industrias que se van a convertir, demandas eléctricas, entonces va a haber un crecimiento exponencial de la demanda. Pero como ese crecimiento no llena todo el ducto, no satisface el consumo de toda la capacidad de transporte, una parte del ducto no va a ser pagada, ¿no? O sea, tenemos que la mitad del ducto está llena y esa mitad paga una tarifa y la otra mitad no va a ser remunerada. Entonces, lo que se hace es, lo que el Estado ha visto es, como el proyecto tiene beneficiarios que están beneficiados directamente, y hay otra zona o hay otros usuarios que se benefician indirectamente, estos también vean de una u otra forma, aporten al proyecto para que éste sea desarrollado. O sea, el mecanismo garantizado hace realidad este tipo de proyectos, pero está sustentado en que los usuarios directos e indirectos de estos proyectos se involucren en el desarrollo del proyecto. En otras palabras, el gobierno no paga el proyecto, ¿no? Los que pagan son los beneficiarios directos e indirectos de este proyecto, ya sea de la forma directa de recibir el servicio de transporte o la forma indirecta. Ya vamos a ver caso por caso cómo funciona este tema. En el caso de TGP, el caso del proyecto del ducto de transporte de gas, el usuario directo somos los consumidores de gas natural de todo Lima y Callao. Y los beneficiarios indirectos es la demanda de los consumidores eléctricos. ¿Por qué? Porque al haber consumo de gas natural para el usuario eléctrico, lo que se genera es que el sistema eléctrico reduzca sus costos al ser gas natural más competitivo que el diésel. Ese beneficio es trasladado a los usuarios de electricidad, a todo el mercado peruano. Entonces, de cierta otra manera, la entrada del gas de Camisea y la entrada del sistema de transporte TGP ayudó que estos costos se reduzcan en la producción de electricidad. Entonces, de cierta otra manera, todos, a través del cargo de la garantía de red principal, hemos estado aportando para el desarrollo del proyecto. Porque nos beneficiamos de manera indirecta. Y los que tienen instalaciones de gas en su casa se benefician de manera directa.
¿Qué pasa en el caso del GCP? El caso del GCP tiene un ámbito de aplicación o zona de impacto mucho más grande. Beneficia a los consumidores de gas de Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Apurímac. Son los consumidores de gas que estarían instalados ahí. Pero ¿cuáles son los beneficiados indirectos? Son los beneficiados de los beneficiados eléctricos, los usuarios eléctricos. ¿Por qué? Porque el GCP, en la parte, ya vamos a ver, pero en la zona selva, brinda servicio de seguridad o brinda un servicio de redundancia al sistema de transporte TGP. El GCP es un ducto paralelo en la zona selva al ducto de TGP, que en caso del ducto de TGP no puede operar por temas operativos o de rotura del ducto, o rotura del ducto de líquidos, el GCP esté de backup y evitemos problemas de suministro en largo plazo de gas natural a las plantas eléctricas. Entonces, por lo tanto, todos los consumidores eléctricos, al existir este tipo de infraestructura, está pagando por un tema de confiabilidad. Por lo tanto, indirectamente nos sentimos beneficiados. En el caso de combustibles, de la misma manera, el ducto de TGP involucra también un ducto de líquidos que abastece de LNG a la planta de Pisco. Pisco produce el 80% de la demanda de GLP. Es decir, si hay un problema en la infraestructura de TGP, cortamos el abastecimiento del 80% de la demanda nacional. El GCP también brinda redundancia al ducto de líquidos para evitar, en la zona donde el ducto de líquidos ha tenido problemas. Entonces, el GCP brinda redundancia, da seguridad en esa zona. Entonces, los usuarios del mercado peruano de líquidos combustibles, de cierta otra manera, se ven beneficiados también con la existencia de esta infraestructura. Y finalmente, los usuarios de gas natural del Lima y Callao, de TGP, ¿no? Al haber esa redundancia que beneficia a los usuarios, al mercado eléctrico, también beneficia a los usuarios de gas natural. Entonces, los beneficiados indirectos en el caso del GCP estarían el mercado eléctrico, los consumidores eléctricos, los consumidores de combustibles líquidos y los consumidores de gas de camisea. En un esquema vemos acá cómo funciona el mecanismo de ingreso garantizado. En caso de TGP, los beneficiados directos, los consumidores de gas, ¿no? En el caso y beneficiados indirectos, los consumidores de electricidad. Al inicio, los consumidores directos no van a poder pagar toda la inversión anual de este proyecto. Por lo tanto, de una u otra manera, a través de la GRP, los consumidores eléctricos, a través de la GRP, pagan toda la inversión. En el caso del GCP, igual, los consumidores directos son los consumidores del gas del sur y los indirectos, como hemos hablado, los de electricidad, combustibles líquidos y gas natural. Se espera en estos proyectos, como lo que pasó en TGP, que el beneficio de tener este mecanismo, a medida que entre en operación los proyectos y la demanda crezca, desaparezca estos beneficiados indirectos, porque ya los beneficiados directos, a medida que el ducto se va llenando, los ingresos por esa parte, que son estos, van a ir creciendo y esta proporción va a ir desapareciendo. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los beneficiados indirectos actúan como un backup de los ingresos, hasta que el propio proyecto, a través de la demanda, pueda pagarse sí sola. En el caso de TGP, se extinguió la garantía a los 5 años, más o menos, y se espera que el GCP esté en la misma fecha. Hay estudios de demanda, ¿no?, que te dice, nosotros, por ejemplo, en el caso del GCP, tenemos ya en el contrato de concesión algunas iniciativas o solicitudes de capacidad de transporte o de muestras de interés por usar la capacidad de transporte, usar gas. O sea, ahí vemos ya que hay mercado para el proyecto, o sea, hay mercado para el consumo de gas. O sea, y eso va a depender mucho de la política también energética, de la masificación del gas del sur, de los mecanismos que el Estado promueva para que los consumidores del sur se instalen rápidamente, ¿no? De aprender los errores de la masificación del Lima y Callao, aprender de esos errores y mejorar las cosas positivas y llevar toda esa política energética en los últimos 10 años, trasladarla al sur y
crear todas las condiciones para que se crea la demanda, ¿no? La demanda existe, solamente que hoy día no está, es latente. ¿Y qué es el proyecto? No, o sea, el proyecto, como hemos hablado, está en la zona de seguridad, que es la que sirve de backup del ducto de TGP y el gasoducto sur peruano. En la zona de seguridad es la parte que va de la planta de Malvinas hasta Anta, Cusco, ¿no? Y luego viene el tema del gasoducto sur peruano. Esta zona de seguridad brinda servicio de redundancia, brinda servicio de seguridad, no brinda un servicio de transporte per se. En cambio, el gasoducto sur peruano sí va a brindar un servicio de transporte firme e interrumpible, como ya lo hemos comentado. Esa es la particularidad del proyecto GCP. Un poco para ver las cifras, cómo va este proyecto. Se firmó el contrato en el año 2014. Se espera que la puesta comercial esté en marzo de 2019. El plazo de concesión, como hemos conversado, son 34 años, 4 años de construcción, 30 años de operación. ¿Y cuál es el alcance de la concesión? Es diseñar, financiar, construir, operar y luego transferir al Estado este proyecto. Es un proyecto de 1.134 kilómetros. Y el GCP se construye a través de la inversión de sus accionistas como de los bancos. El proyecto de TGP tiene 900 kilómetros aproximadamente. Un poquito de datos del proyecto. El costo de servicio que ya hemos comentado es alrededor de 7.328 millones de dólares. Las capacidades del proyecto en la zona selva, en la zona de redundancia, para el caso de gas son 1.500 millones de pies cúbicos por día, en la zona de redundancia, en la zona de Cusco, son 550 y 500 para el caso del GCP. El plazo de concesión, 34 años, la tasa de descuento, 12%, el periodo tarifario, una vez al año, o si en el NEVIM va a fijar las tarifas, el marco legal es la ley 29970, y los tipos de servicio, como hemos comentado, son los servicios de seguridad, los de transporte firme e interrumpible, y hay un servicio adicional, que también es firme e interrumpible. Avance del proyecto, 36%. Ya tuberías, 475 kilómetros. Topografía, ya hemos hecho 329 kilómetros. Ya hemos puesto en línea 92 kilómetros. La apertura de derecho de vía, 148 kilómetros. Curvado de tubería, 62 kilómetros. Soldadura, 60 kilómetros son ya soldados. Y zanjado, bajado y tapado, ya tenemos 29 kilómetros ya tapados. Esto es a junio del 2016. ¿Cuáles son los impactos del proyecto? La inversión es 4.400 millones aproximadamente. Va a ser la inversión más grande en los próximos 3 años. Va a impactar en el PBI en 0.7% en los próximos 3 años. Va a generar empleos de 4.500 directos entre el 2015 y 2017. E indirectos, 12.000 entre la misma fecha. El promedio de remuneración va a ser 5 veces por encima del promedio de la zona, del sur del país. Y el pago de los impuestos se estima en 1.300 millones de dólares. Está avanzando de una manera más lenta, pero está avanzando, ¿no? Un poco para entender qué involucra además el proyecto. Además del proyecto involucra adquirir 3.500 millones en bienes y servicios nacionales, de los cuales 63% va a ser construcción, 19% manufactura, 12% servicios y 6% transporte. Acá vemos que la inversión con el Metro 2 de Lima es la más grande en los últimos años. Muchas gracias. A continuación, damos inicio a la ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor?
Eh, Buenas, ingeniero. Agradezco la respuesta que me va a darme. Bueno, mi pregunta sería, se está previendo una gran demanda de gas natural en la zona sur del país para generar electricidad. Esto se refiere para las industrias que se va a generar y va a haber un gran mercado en ese lugar. Ahí necesita gran capacidad de termoeléctricas que funcionen con cogeneración. Mi pregunta sería, ¿cuánta capacidad de gas natural se va a prever? Según un análisis del COES, bueno, no sé, de 500.000 pies cúbicos por día de gas natural. Mi pregunta sería, ¿hay una tendencia que el gas natural para quemarlo como combustible y generar electricidad está aumentando esa curva de la demanda del consumo de gas natural y se está desplazando de acuerdo a la otra generación mediante hídrica, ¿no? Mi pregunta sería, ¿hasta cuánto tenemos la capacidad para solventar, ¿no?, ese requerimiento que se necesita? Ya, sí, ya, creo que he entendido tu pregunta. Vamos a ir por partes, ¿no? El gasoducto surperuano contempla ya dentro de su proyecto abastecer de gas natural al nodo energético del sur. Ya ahorita hay 2 proyectos que se están desarrollando en el sur y que van a ser en el momento que el GCP entre en operación abastecidos por este proyecto. Eso más o menos con la central de Quillabamba, que va a entrar también, que se está licitando por parte del Estado, se espera que sea más o menos la mitad de la capacidad del ducto. Ya esos usuarios podrían llegar a ser la mitad de la capacidad del ducto. El proyecto también involucra usuarios residenciales, ya hay concesiones. La concesión de Fenosa, que involucra la zona sur del Perú. Ellos son los distribuidores del sur y ellos están haciendo un estudio de mercado para llevar en una primera etapa gas natural a través de GNL al sur. Una vez que entremos el GCP, nosotros seríamos el suministrador principal. En cuanto a los generadores y la competencia con la hidroeléctrica, esto va a depender mucho también de la señal de mercado, ¿no? Del precio del gas, de la competencia que tenga en producir electricidad con la hidro. ¿Cuál es mi percepción? Es que esto depende mucho también de la política energética, que es lo que el Estado quiera promover. Deberíamos, en cierta manera, en el mediano y corto plazo, tener una matriz energética sostenible en largo plazo, no depender solamente de un solo combustible. Depender solamente del gas nos quita limitación y competitividad. Si tenemos una matriz diversificada, que dependamos de hidroeléctricas, de recursos no renovables, y de gas natural, es lo que deberíamos lograr como Estado en un mediano y corto plazo. Hoy en día estaremos hablando de 45% hidro, 45% gas y lo demás otro tipo de fuentes, ¿no? Deberíamos quizás mantener esa relación. Ya va a depender mucho de la política energética, si que el Estado quiere implementar más proyectos de recursos renovables, eólicas, geotermia, solar. Va a depender también mucho del costo de estos proyectos. Estos proyectos son demasiado altos, de repente vamos a ir por las hidros, o si hay gas, vamos a ir por el gas. Pero ya depende mucho de la política energética y qué es lo que el Estado quiere futuro del desarrollo de la generación eléctrica, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias antes que nada por la respuesta. En realidad mi pregunta está enfocada sobre básicamente la logística o cómo las manejas, cómo se está desarrollando actualmente el mercado o el proyecto en sí. ¿Por qué? Vamos al hecho siguiente. Hay una gran capital de inversión que se está desarrollando. Me dice que está al 36% de avance. Mi pregunta va si es que ya todos los bienes y bienes han sido ya adquiridos, ya están o son por etapas, o está faltando por implementar algún tipo de compras adicionales que estén todavía por hacerse, porque todavía no están ni en la mitad. Sí, eso se va a dar por etapas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una construcción hasta el año 2019 y tenemos ya comprado gran parte de la tubería. Quizás no está acá en el mercado nacional, pero debe estar en los puertos de embarque. Va a depender mucho de los hitos que lleguemos, ¿no? O sea, no podemos tener toda la infraestructura. A medida que avancemos, vamos a ir avanzando con la infraestructura. Pero gran parte de esa logística y la compra de bienes y servicios necesarios para el proyecto ya está casi todo terminado. ¿Quién lo administra directamente
es es el un concesionario, el concesionario GCP. concesionario GCP, esa Sí. es la matriz. El concesionario tiene su brazo constructor, es el que construye directamente, pero el concesionario es el encargado, el que da la cara frente al Estado con respecto al desarrollo del proyecto. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una consulta más técnica, es con respecto a qué contingencias se están tomando con respecto a las paras tal vez que dan con la continuidad del proyecto, con respecto, por ejemplo, al mantenimiento tal vez de las tuberías que se han proyectado, o, por ejemplo, otros temas relacionados a la logística. ¿Qué tipo de contingencias se está tomando el gasoducto, el proyecto, para evitar, digamos, en un proceso, por ejemplo, de pérdida de o efectos del medio ambiente cuando se pare el proyecto, cuando no se esté desarrollando, etc.? Y nosotros vamos a construir el sistema de transporte y vamos a mantener un derecho de vía. O sea, vamos a tener una franja que son los aproximadamente 1.100 kilómetros, en el cual nosotros vamos a supervisar que esa franja mantenga las condiciones de seguridad y que establece la norma y que permita a nosotros operar de manera eficiente, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día ya tenemos esa franja el derecho de vía ya establecido, y lo que estamos haciendo es cuidar ese derecho de vía, ¿no? O sea, y a medida que vaya avanzando el proyecto, lo que vamos a hacer es supervisar, mantener puntos de monitoreo, de impacto ambiental, puntos de medición de gases, zonas de supervisión, de fiscalización, con el objeto de cuidar nuestro derecho de vía, ¿no? Que es nuestro proyecto, porque nuestro proyecto va a estar enterrado, pero las señales que da con respecto a rupturas o movimientos de las soldaduras o fallas del proyecto se van a dar en esa zona, y nosotros tenemos que mantener las condiciones técnicas de operación y supervisión, pero de manera superficial. Sin embargo, también vamos a tener mediciones internas, ¿no? Protección anticorrosión, todo ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Como bien debe saber, su exposición ha estado siendo transmitida a través de nuestro portal de ingeniería y nos han estado haciendo preguntas. Tenemos acá, bueno, a Cristian Olascuaga, que dice excelente ponencia, y por otro lado a José LP, que está preguntando si el gobierno se está encargando de pagar eso. No, el gobierno, como hemos visto, no, el gobierno no paga este proyecto, ¿no? Quien paga este proyecto son los beneficiados directos e indirectos de este proyecto. El usuario de gas, que va a consumir el gas en el sur, es el beneficiario directo, ¿no? Y los indirectos son los beneficiarios eléctricos, que van a recibir redundancia o seguridad en el suministro eléctrico, lo de combustibles, y los usuarios de Lima y Callao, ¿no? O sea, en verdad, los beneficiarios directos e indirectos de este proyecto son los que apalancan este proyecto. Correcto. Bueno, tenemos un equipo de relaciones comunitarias que tiene trato directo, día a día, un equipo allá durante la construcción, un equipo acá en Lima en la concesionaria, nos manejamos bajo estándares internacionales, tenemos una buena relación con las zonas comunitarias, con las poblaciones indígenas. En verdad creo que estamos trabajando de la mejor manera, no hemos tenido ningún tema relevante sobre estos temas. Tenemos un EIA que estamos cumpliendo, tenemos compromisos con los bancos que nos financian el proyecto te piden algunas exigencias medioambientales de estándares internacionales superiores a los que el Estado te pide, y nosotros tenemos que cumplirlas. Entonces, de verdad que ese tema lo tenemos muy monitoreado, es muy importante para el desarrollo del proyecto, porque vamos a vivir con la zona de influencia 30 años y no podemos ser ajenos a lo que está pasando o a lo que pasa en esa zona de influencia. Entonces, por esa parte estamos tranquilos, estamos manejando bajo estándares internacionales, tenemos buena relación con la zona y no prevemos ahora ningún tipo de impacto social correlacionado a nuestro proyecto. ¿Alguna otra pregunta?
Felicitaciones, Ronald, porque estamos hablando del proyecto más importante del país de los últimos años. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Sí, y creo que hay muchísimas preguntas. Una pregunta, ¿cómo va lo del financiamiento? Había cierta duda sobre el financiamiento, ya se está aclarando. El financiamiento lo están trabajando los socios del proyecto. De verdad que yo tengo la información que se maneja en la prensa, no tengo mayor información sobre el desarrollo de esa etapa del proyecto, ¿no? Nosotros, arriba del GCP están los socios del proyecto y ellos están manejando, y la información que yo manejo es la información que está en la prensa, que sale todos los días y que se maneja. En verdad que no le podría yo decir si está yendo bien o está yendo mal, de verdad que... Pero el proyecto es importante, ¿no? O sea, el proyecto, debemos entender que este proyecto, como usted lo había dicho, el proyecto más grande del país en los próximos años, en el sector principalmente, que es un sector ahorita que está muy reducido en inversión, es el proyecto más importante. Y lo va a ser en los próximos 5 años. Entonces, bajo visión de país, yo le veo poco probable que este proyecto pueda tener algún tipo de retrasos o impacto negativo, ¿no? Pero la venta, de verdad que está manejándose en un lado que de verdad que no sé cómo va, cuándo son las fechas, de verdad que no. Sí, una pregunta desde el punto de vista de seguridad. Detectar gas no es fácil. Entiendo que la línea puede pasar cerca de lugares poblados. Sí. Ya. ¿Hay alguna medida especial que se tome? Por decir, en otros países a veces de manera involuntaria a veces empiezan trabajos en superficie de personas ajenas al área y pueden caer en consecuencias catastróficas. ¿Algún tipo de medidas, algún tipo de sensores que están utilizando en esa área? Nosotros tenemos la obligación, como lo he dicho, de cuidar el derecho de vía de la construcción, ¿no? Y vamos a tener todas las medidas de prevención, de medición y mitigación de cualquier impacto ambiental. La medida exacta, de verdad que no la tengo ahorita, qué medida estamos haciendo, pero pero sí te puedo asegurar que estamos trabajando bajo estándares internacionales. Los bancos, para financiarnos, como ya lo dije, me piden ciertos estándares que son por encima de lo que el mercado peruano y la regulación peruana te exige. Entonces nosotros para obtener financiamiento de bancos internacionales y lograr la cantidad de dinero que va a apalancar este proyecto, necesitamos cumplir ciertas exigencias. Y esas exigencias son las más altas a nivel internacional. Por esa parte, creo que estaríamos por encima de lo que se desarrolla en el mercado peruano. Transmito yo la tranquilidad de ese tema, ¿no? Una última pregunta. Este proyecto tan grande, he visto que va a haber mucha generación de empleo. Entonces, con respecto a eso, quisiera preguntar ¿cuántos estudiantes van a poder practicar en tu compañía? Si de alguna manera puedes dar un apoyo a los estudiantes. A ver, ¿cómo están distribuyendo eso, no? O sea, ¿cuántos ingenieros químicos, petroquímicos, ingenieros mecánicos, etcétera, etcétera? A ver, ¿cuánto puedes hacer por nuestra facu? Yo tengo mucho aprecio por la facultad, ¿no? O sea, sé la calidad de profesionales que van a salir de la facultad. Tengo amigos de muy alto calidad profesional y sé que acá el 99% pues siempre hay uno, pero que va a salir y que va a ser un gran profesional, ¿no? Yo creo que las oportunidades existen. Y a ver, o sea, no se va a poder, no creo que se restringe el tema de el que es bueno va a entrar. O va a tener la suerte de entrar, ¿no? O sea, yo creo que las oportunidades van a haber. Ahorita quizás no tanto porque recién es un proyecto que está comenzando, ¿no? O sea, todavía si ustedes ven, no tenemos tendido el ducto todavía ni a la mitad, recién estamos en un proceso de compra, de estudios, ya de ingeniería inicial, ¿no? O sea, de soldaduras, pero todavía estamos en una etapa que es como una inercia, ¿no? Y en su momento pico vamos a tener 4.500 personas contratadas. Ahorita todavía no estamos en ese nivel, pero de que es una oportunidad para todos los presentes, sí, es una gran oportunidad. Y creo que si está en mis manos, yo voy a apoyar en lo máximo posible para que los profesionales de la facultad puedan tener una oportunidad ahí.